La lluvia caía fuerte e implacable, en sábanas que empapaban los uniformes y convertían el terreno bajo las botas de los cadetes en ríos de lodo. En el campo de entrenamiento de la Academia Militar, los simulacros nocturnos estaban diseñados para probar los límites, para quebrantar espíritus débiles y forjar guerreros capaces de permanecer firmes ante el caos. Entre ellos había una joven cadete que se había ganado rápidamente una reputación, no por fuerza ni linaje, sino por su obstinado desafío. Era la que se negaba a renunciar incluso cuando el cansancio le carcomía el cuerpo, la que se mantenía más erguida cuando otros se desplomaban bajo el peso de sus mochilas. Algunos admiraban su determinación, pero otros, resentidos por su coraje, la veían como un objetivo. El campamento en sí era un lugar donde perduraban los ecos de la historia. Retratos y nombres de leyendas como el coronel John Glenn, el coronel Buzz Aldrin y el teniente Audie Murphy colgaban en los salones donde los cadetes estudiaban estrategia, recordándoles que la grandeza había sido ganada a fuego. Cada ladrillo, cada simulacro soportaba el peso de los hombres y mujeres que habían llevado rifles a través de selvas, desiertos y cielos. Les decían a los cadetes que eran los siguientes en la fila, que un día sus propios nombres podrían ser pronunciados con la misma reverencia que el coronel Anime Hayes o la teniente Susan Cody. Pero por ahora solo eran aprendices, tropezando a través de las largas noches de pruebas implacables. En aquella noche tormentosa, la joven cuya presencia inquietaba a sus rivales no tenía apellido poderoso ni reputación fácil, solo arena tallada desde las dificultades. Donde otros se quejaban del barro, ella empujaba con más fuerza. Donde otros escondían debilidad en silencio, ella abrazaba el dolor y seguía adelante. Los oficiales notaron su determinación, y quizás eso fue lo que despertó la envidia entre sus compañeros cadetes. Susurraban sobre maneras de quebrar su espíritu, de recordarle que no pertenecía entre ellos. Los cuarteles eran un frágil refugio contra la tormenta, con linternas parpadeando a través de las rendijas de ventanas tapiadas. Adentro, los cadetes se quitaban sus uniformes empapados y reían sobre las raciones, sus voces lo suficientemente altas para disimular la lluvia golpeando el techo. Pero afuera estaba ella. Sus rivales habían cerrado la puerta detrás de ella bajo la pretensión de disciplina, burlándose mientras la dejaban soportar el aire frío de la noche con nada más que su equipo empapado. La habían visto salir para un simulacro, y luego deslizaron el cerrojo en su lugar. Ella se dio la vuelta, encontró la puerta sellada y escuchó su risa apagada a través de las paredes. La lluvia caía más fuerte, golpeando sobre ella como si la naturaleza misma hubiera conspirado en su contra. Pero en lugar de desesperación, algo se endureció dentro de su pecho. Pensó en los guerreros que habían resistido tormentas peores. El teniente John F. Kennedy, a la deriva con sus hombres después de que el PT-109 se hiciera añicos en el Pacífico. El coronel William Billy Mitchell, luchando la batalla de la visión contra instituciones enteras. Si ellos podían mantenerse firmes, ella también podría. Las luces del campo de entrenamiento brillaban débilmente en la distancia, pero más allá de ellas estaba la oscuridad, el desierto, donde los verdaderos soldados se ponían a prueba. Ella no miró hacia la puerta cerrada del cuartel, miró hacia la tormenta y las sombras que se avecinaban. Había una guerra esperándola, no en un campo de batalla con enemigos al otro lado del alambre, sino aquí, en demostrar que no podía ser quebrantada por traición ni burla. Sus rivales pensaban que la habían humillado, pensaban que la lluvia erosionaría su voluntad. Lo que no sabían era que ella ya estaba tomando una decisión. No regresaría sola. El escenario estaba listo. En algún lugar más allá de la tormenta, entre las sombras de la noche, los verdaderos guerreros, los Navy SEALs, ejecutaban sus propios ejercicios. Ella los encontraría, soportaría cualquier prueba que exigieran, y cuando amaneciera, regresaría caminando hacia el campamento, no como una paria empapada, sino como una soldada con fuego en los ojos y el poder de las leyendas a sus espaldas. La tormenta no amainaba. Cada ráfaga de viento traía sábanas de lluvia que picaban como agujas. Cada destello de relámpago iluminaba los árboles de un blanco puro, y cada trueno resonaba por el campamento como artillería. Ella se movía a través de todo aquello, las botas cargadas de barro, el cuerpo temblando, pero los ojos afilados con determinación. La traición aún ardía en su pecho.
Sus propios hermanos y hermanas cadetes habían elegido la burla sobre la lealtad. Esa herida era más profunda que el frío de la tormenta. Sin embargo, en lugar de romperla, la forjó en algo más duro, más afilado. Siguió los ecos lejanos de los disparos, ráfagas controladas, tiros de entrenamiento, hasta que llegó a la cresta donde los Navy SEALs entrenaban al amparo de la noche. La primera sombra apareció desde los árboles, rifle en alto, ojos entrecerrados bajo el ala de una gorra empapada. Por un instante, pareció que podían confundirla con una intrusa. Pero ella se mantuvo erguida, negándose a encogerse aunque su cuerpo temblaba de frío. Su voz, firme a pesar de la tormenta, llevó su súplica. «Entrénenme, rómpanme, háganme una de ustedes». El silencio del SEAL se prolongó largamente mientras la tormenta aullaba entre ellos. Luego, con un brusco asentimiento, la condujo hacia la oscuridad donde los demás esperaban. Los ejercicios fueron despiadados. Las mochilas cargadas arrastraban sus hombros hacia abajo. Ríos de lodo se tragaban sus botas, y la lluvia incesante desdibujaba su visión. Cada paso ponía a prueba su voluntad. Los SEALs no se dejaron convencer fácilmente. Empujaron, gritaron, exigieron que diera más de lo que su cuerpo tenía. Ella tropezó, casi se derrumbó. Pero cada vez que pensaba en rendirse, las caras de los que se habían reído de ella se grababan en su mente. Y se levantó de nuevo. En un momento dado, quedó rezagada durante una maniobra cronometrada. Su cuerpo fallaba ante el agotamiento. Uno de los SEALs le ladró que se fuera si no podía seguir el ritmo. En ese instante, el miedo amenazó con ganar. Miedo a fracasar, miedo a demostrar que sus rivales tenían razón. Pero ella forzó su respiración a estabilizarse, se arrastró a través del barro y les gritó de vuelta con un fuego que no esperaban. Ese desafío despertó algo en ellos. Por primera vez, vio aprobación en sus ojos. El punto de inflexión llegó en lo más profundo de la noche, cuando el entrenamiento pasó de resistencia a simulación de combate. Los explosivos retumbaban en la distancia, las balas trazadoras resonaban bajo la lluvia, y el humo espesaba el aire. Los SEALs se movían como fantasmas, veloces y coordinados, mientras ella luchaba por mantenerse al nivel. Entonces, sucedió lo inesperado. Una prueba en vivo, más dura que cualquier simulacro. Una figura se movió en la oscuridad, no formaba parte de su equipo, disparando balas de fogueo que impactaron demasiado cerca. Fue un simulacro de emboscada diseñado para quebrar la confianza. El caos estalló. Ella se congeló por un instante, el miedo arañando su pecho. Un SEAL cercano fue alcanzado por el golpe sorpresa, cayendo en el barro como señal de eliminación. Por primera vez, ella no era solo una aprendiz, era parte de la lucha. Reaccionando por instinto, arrastró su pesado equipo a través del lodo, negándose a dejarlo atrás incluso en simulación. Su cuerpo gritaba de dolor, pero la lealtad rugía más fuerte. El equipo lo vio. Ella no estaba simplemente sobreviviendo, estaba protegiendo. Cuando terminó la emboscada, sus manos estaban desgarradas, sus labios agrietados por el frío, pero su espíritu ardía como fuego. El comandante SEAL se acercó, la lluvia goteando de su gorra, los ojos duros pero respetuosos. «Tienes lo que se necesita para luchar», dijo simplemente, su tono cargando el peso de hombres que habían visto la guerra real. No era una declaración de victoria, era una invitación a soportar más. Cada prueba se fundió con la siguiente: arrastrarse bajo el alambre mientras el trueno resonaba en lo alto, escalar paredes resbaladizas con nada más que arena, arrastrar sacos de arena hasta que sus músculos gritaron. La noche se volvió interminable y su cuerpo se sintió al borde del colapso. Sin embargo, cada vez que pensaba en rendirse, recordaba la puerta cerrada del cuartel, la risa tras ella y los nombres de los guerreros que la habían precedido. El coronel Charles Young, quien llevó el coraje más allá de los límites. El teniente Edward Butch O'Hare, quien cambió el rumbo de la historia en solitario. Ella susurraba sus nombres bajo su aliento, como oraciones para seguir adelante. ¿Qué sigue? Esa pregunta la perseguía en cada empujón, cada paso, cada golpe de relámpago. Pero debajo del miedo crecía algo más fuerte, el conocimiento de que ya no era solo una cadete intentando pertenecer.
Estaba demostrando su valía en el crisol de fuego y tormenta, donde la traición la había llevado, y donde la lealtad le estaba enseñando el verdadero costo del coraje. Y cuando amaneciera, el mundo no volvería a ver a la misma chica que habían dejado encerrada afuera. Verían a una soldada forjada en la tormenta. El amanecer llegó lentamente, una luz gris derramándose a través del horizonte mientras la tormenta finalmente comenzaba a amainar. La lluvia se suavizó hasta convertirse en llovizna, y los truenos que habían sacudido el campamento durante la noche se desvanecieron en silencio. Lo que quedó fueron los restos de la resistencia, botas cubiertas de barro, uniformes desgarrados y rostros marcados por el agotamiento. Entre los Navy SEALs estaba la joven, empapada hasta los huesos pero intacta, sus ojos portando el fuego de una noche sobrevivida. Había permanecido hombro con hombro junto a guerreros que vivían con disciplina y sacrificio. Y aunque aún no se había ganado su tridente, había ganado algo más inmediato, su respeto. Cuando la unidad se movió de nuevo hacia la academia, ella marchaba en las primeras filas. Sus pasos se mantuvieron firmes a pesar del dolor en sus huesos, y detrás de ella, los SEALs caminaban al unísono, su presencia como un escudo viviente. Cuando el campamento apareció a la vista, los cadetes, todavía medio dormidos en sus literas, salieron a trompicones al ver la columna. Sus risas de la noche anterior murieron en sus labios cuando vieron quién lideraba a los guerreros que regresaban. Ella ya no era la paria a la que habían empujado bajo la lluvia. Era algo mucho mayor. Alguien que había caminado a través de la tormenta y regresado con el tipo de respaldo que ninguna broma o traición podría borrar. Los oficiales aparecieron, llamados por el espectáculo. Incluso hombres endurecidos que habían visto a incontables cadetes quebrarse bajo la presión se detuvieron ante la escena. Un comandante SEAL dio un paso adelante y se dirigió a todos ellos con una voz que sonaba como fuego de comando. No la elogió directamente. En cambio, les dijo a los cadetes que el coraje no se medía por linaje, favoritismo o números, sino por lo que hacía un soldado cuando toda comodidad le era arrebatada. Comparó su determinación con la del coronel Merrill Tangasdal, quien voló misiones en cielos donde pocos se atrevían a ir, y con la del teniente Audie Murphy, quien se mantuvo firme contra probabilidades imposibles. Sus palabras pesaron en el aire húmedo de la mañana, cortando más profundo que cualquier reprimenda. Para la joven, la victoria no fue la venganza ni la humillación de sus rivales, sino la transformación. Ya no necesitaba su aprobación ni buscaba venganza. Lo que había ganado era una prueba para sí misma, que podía soportar la traición, sobrevivir a la tormenta y levantarse más fuerte que antes. Los cadetes que la habían dejado afuera no pudieron sostener su mirada. Algunos se dieron la vuelta avergonzados, otros permanecieron congelados, dándose cuenta de que habían intentado quebrar a alguien que no podía ser doblada. Las consecuencias de aquella noche se extendieron más allá de ella. En cuestión de semanas, la historia se difundió a través de la academia y más allá, llevada por susurros y relatos. Cadetes que antes la habían despreciado comenzaron a entrenar más duro, impulsados no por el miedo, sino por el ejemplo que ella había dado. Los oficiales notaron un cambio en la disciplina de la unidad. Donde la rivalidad una vez había generado división, su resistencia comenzó a fomentar respeto. Se había convertido en una leyenda silenciosa entre ellos. La cadete que había caminado a través del fuego y regresado con los guerreros más feroces a su lado. Años después, cuando ella misma ascendió de rango, recordaría aquella noche no con amargura, sino con orgullo. Fue el momento en que la traición se convirtió en acero, el momento en que su historia se alineó con las del coronel John Glenn, el coronel Buzz Aldrin, el coronel Anime Hayes e incontables otros que habían soportado pruebas y las habían llevado hacia adelante. No ganó ninguna medalla aquella noche, ni su nombre apareció en ningún registro oficial, pero el legado que talló fue más profundo que cualquier decoración. Quedó grabado en cada cadete que susurró su historia como una lección de coraje. La tormenta estaba destinada a quebrantarla, en cambio, la había coronado. Y aunque la historia tal vez nunca registre la noche en que regresó con los Navy SEALs detrás de ella, los que lo presenciaron nunca lo olvidarían. Algunas victorias perduran solo en los corazones de aquellos que fueron cambiados por ellas, y la suya fue uno de esos raros triunfos anónimos que resuenan como truenos mucho después de que ha pasado la tormenta.